Solo un ratito. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de que empieces en sí, María José, quiero adelantarles algo un poquito. Yo suelo interrumpir las exposiciones para agregar o acotar alguna cosa, ¿sí? A veces hay exposiciones que están, que no necesitan mayor acotación, no necesitan mayor agregada y no hay ningún problema. Pero si agrego cosas o le interrumpo mucho, o es porque hay alguna cosa que se pasó, o es porque realmente estoy inspirado. Así que no sientan que están exponiendo mal si yo interrumpo mucho. ¿Sí? ¿Correcto? Ok, comencemos. Ya. Antes de empezar a hablar sobre los adenomas hipoficiarios, voy a empezar a dar un breve resumen de la estructura anatómica normal de la hipófisis. La hipófisis o glándula pituitaria es una estructura pequeña en forma de haba que se ubica en la base del cerebro en la silla turca. En un adulto pesa aproximadamente unos 500 miligramos. Está íntimamente relacionada con el hipotálamo, con el cual está conectada por un tallo compuesto de axones procedentes del hipotálamo como por un plexo venoso que forma la circulación portal. Consta de dos partes, el lóbulo anterior, denominado también adenopófisis, que corresponde al 80% de la glándula, y el lóbulo posterior, también denominado neuropófisis. En el lóbulo anterior hay 6 tipos de células, diferenciadas en la somatotropa, que es la productora de hormona de crecimiento, la mamosomatotropa, que produce la hormona de crecimiento, y la prolactina, la lactotropa, que produce la corticotropina, y la prolactina, la corticotropas, que producen la CTH y la propia melanocortina, y la MCH, la tirotropa, que es la productora de la TSH, la gonadotropa, que son las productoras de la FSH y la LH. En los cortes histológicos hay que recordar que en la hipófisis anterior existe un conjunto de células con el citoplasma eosinófilo, que son las acidófilas, basófilas, o con escasa tinción, que son las cromófobas. Ya. Y en la hipófisis posterior está formada por pituicitos y prolongaciones axonales procedentes del hipotálamo a través del tallo hipofisiario hasta el lóbulo posterior. Las dos hormonas peptídicas que son secretadas son la oxitocina y la hormona antidiurética. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora les voy a hablar un poco sobre las manifestaciones de los trastornos hipofisiarios. Se relaciona con el exceso o con la deficiencia de hormonas hipofisiarias o con el efecto de masa. La hipófisis está afectada en muchas enfermedades que incluyen los trastornos neoplásicos, tales como son las inflamaciones, hemorragias, traumatismos, infartos y muchas otras enfermedades endocrinas. También incluyen los trastornos neoplásicos. Sin embargo, las enfermedades que las afectan pueden clasificarse tanto como funcional y morfológicamente en hiperpituitarismo provocado por la secreción excesiva de las hormonas tróficas. Las causas más frecuentes son los adenomas en la adenopófisis, también está la hiperplasia, tumores malignos, secreción hormonal por tumores no hipofisiarios o trastornos hipotalámicos. También tenemos el hipopituitarismo, caracterizado por la deficiencia de hormonas tróficas. Puede verse a las lesiones isquémicas, cirugía, radioterapia, inflamación, adenomas hipofisiarios no funcionantes. Y por último, los efectos de masas locales. Entre los cambios más tempranos por efectos de masas están las anomalías radiológicas de la silla turca. También es importante mencionar, dada la estrecha proximidad entre del quiasma y los nervios ópticos de la silla turca, las lesiones hipofisiarias expansivas comprimen las fibras que cruzan el quiasma óptico. Esto origina anomalías en el campo visual que habitualmente dan defectos en el campo visual lateral o temporal, denominados hemianopsia bitemporal. Además, el crecimiento asimétrico de diversos tumores puede causar distintas anomalías en el campo visual. Otra cosa importante es que, al igual que cualquier masa intracraneal expansiva, los adenomas hipofisiarios pueden producir signos y síntomas de hipertensión intracraneal como cefalea, náuseas, vómitos, y en ocasiones la hemorragia aguda interna del adenoma se asocia con signos clínicos de expansión rápida de la lesión y un fenómeno que se denomina apoplejía hipofisiaria. Siguiente diapositiva.
Ya. Ahora voy a empezar hablando, ahora voy a empezar hablando de los adenomas hipoficiarios, ahora en relación al hiperpituitarismo, que es el adenoma en el lóbulo anterior. Los adenomas hipoficiarios, aunque benignos, porque no se metastatizan, pueden presentar la amenaza para la vida a causa de su posibilidad de secretar hormonas en exceso. Como grupo representan alrededor del 10% de las neoplasias intracraneales, de las cuales el 3% se asocian a neoplasias endocrinas múltiples tipo 1. Muchos adenomas hipoficiarios se asocian con las mutaciones en componentes del mecanismo de señalización de la proteína G y como resultado la desregularización de la síntesis y secreción hormonal que posteriormente explicaré mejor. Los adenomas pueden ser, o puede clasificarse en adenomas no funcionales o silenciosos y adenomas funcionales. Los adenomas no funcionales crecen progresivamente hasta que se proyectan desde la silla turca hacia arriba, comprimiendo con frecuencia el quiasma óptico. Un segundito, produce... para los que no están exponiendo, ¿qué es un adenoma? Es un tumor glandular. ¿Es un tumor glandular qué? Que, o sea, ahí depende si es benigno, doctor, es decir, no es canceroso. Ok, estamos los dos. ¿Quién fue? ¿Fue Débora y quién más? Sánchez. Ya, okay. Sánchez, sí. ¿Débora qué era? Argudo. Perfecto. Ok, entonces, un adenoma es una neoplasia benigna que se da a partir de formaciones glandulares y como su nombre lo indica, no es benigno, entonces al ser benigno tiene sus características de benignidad, es decir, no hay mitosis atípicas, no invade cápsula, está bien localizado, está bien ubicado, aunque vamos a ver más adelante que dentro de los adenomas hipoficiarios sí hay aquellos que tienen cierto grado de invasión, ¿ya? Entonces, es para que tengan claro el concepto, ¿sí? Ok, vamos María José, continúa por favor. Ya. El tumor puede destruir la hipófisis normalmente funcional y como resultado dar signos y síntomas de hipopituitarismo. Como estos adenomas son clínicamente silenciosos, tienden a presentarse tardíamente con síntomas de aumento de presión intracraneal o efectos compresivos locales. Los adenomas no funcionales suelen llamar la atención en etapas más avanzadas y tienen más probabilidad de ser macroadenomas. Ya. Y por otro lado, los adenomas funcionales pueden producir cualquiera de las hormonas adenohipoficiarias, pero la mayoría producen prolactina u la hormona de crecimiento y unos cuantos producen ACTH. En general, los tumores hipoficiarios funcionales se presentan más tempranamente que la variedad no funcional y su presencia es revelada por los efectos de producción de hormona excesiva. En ocasiones los adenomas funcionales son muy pequeños y a pesar de producir anormalidades metabólicas significativas. Las causas menos frecuentes del hiperpituitarismo son los carcinomas hipoficiarios y algunos trastornos hipotalámicos. Los adenomas hipoficiarios grandes y sobre todo los no funcionantes pueden causar hipopituitarismo porque invaden y destruyen el parénquima hipoficiario anterior adyacente. También es importante mencionar la incidencia. Los adenomas hipoficiarios suelen aparecer en los adultos con una incidencia máxima entre 35 y 60 años de edad. Se denominan microadenomas cuando su diámetro es menor a 1 centímetro y macroadenomas si miden mayor a 1 centímetro. La imagen que se está presentando en la diapositiva corresponde a un adenoma no funcional grande de la parte anterior de la hipófisis que ha crecido fuera de la silla turca y comprime el quiasma óptico. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la gran mayoría de los adenomas son no funcionantes o funcionantes. No funcionantes. Correcto, la gran mayoría de los adenomas hipoficiarios son no funcionantes. Y de los funcionantes, el más frecuente es el de... Lactotropas. El que produce prolactina, ¿no? Sí, entonces, ok, tengamos claro eso, ¿sí? Cuando uno recibe la pieza quirúrgica, sí, yo sé que más adelante vas a hablar de esto, cuando uno recibe la pieza quirúrgica de un adenoma hipofisario, no la recibes completa, ¿sí? Porque el procedimiento quirúrgico que ellos hacen es a manera de extracción y no necesariamente es total, sino parcial.
¿sí? Muchas veces el tratamiento no puede ser completo y sacan parte de, ¿ya? Y eso lo envían a patología. Entonces, no es la lesión completa la que nos llega, no es la lesión armadita, bonita, redondita, con la capsulita y todo, la que nos llega a nosotros al laboratorio, sino que nos llega múltiples fragmentos desbaratados por todo lado, ¿sí? Entonces, es necesario y es imprescindible tener los datos clínicos, tener los datos de laboratorio que indican la producción excesiva de tal o cual cosa, y es imprescindible tener no solamente el reporte, si es posible, o sea, si es solo el reporte, está bien, pero si es posible enviar la imagen al laboratorio de patología, para que uno pueda, como ustedes van a explicar más adelante ya con las imágenes, cómo se observan las características estructurales en la imagen en sí de la lesión. Entonces uno puede asociarlo y dar una correlación de lo que estoy observando en esos múltiples fragmentos desbaratados con lo que se ve por imagenología, ¿sí? Entonces, más adelante se van a dar cuenta, y en la práctica se van a dar cuenta cuando ya se haga la práctica, que será la próxima semana, en que no es histopatológicamente muy diferente observar el tejido normal de hipófisis en relación con el de un adenoma, ¿sí? Cuando uno solamente lo ve en las placas. Entonces es imprescindible la correlación con imagenología, ¿sí? Correcto. Continúa, por favor. Ya, estos tumores benignos se clasifican según las hormonas producidas por las células neoplásicas, que se identifican con las tensiones inmunohistoquímicas. Algunos adenomas hipofisiarios pueden secretar dos hormonas, la GH y la prolactina, que es la combinación más frecuente. De modo excepcional son plurihormonales. Aquí tenemos el cuadro que refleja el tipo de hormonas. Bueno, les voy a explicar mejor, ya. Lactotropas, que se agregan a las prolactinas. El tipo de tumor es el adenoma lactotropo o lactotropo silente, y el síndrome clínico asociado es la galactorrea y la menorrea en las mujeres, y la disfunción sexual, infertilidad. La somatotropa segrega a la GH. Aquí el tipo de tumor asociado es el adenoma somatotropo con gránulos densos o con granulación dispersa o silente. El síndrome clínico asociado es el gigantismo en niños, acromegalia en adultos. La mamosomatotropa, la hormona que secreta es la prolactina, la GH, y el tumor asociado son los adenomas mamosomatotropos, y el síndrome clínico asociado son los signos combinados de exceso de GH y prolactina. De ahí tenemos las corticotropas, que la hormona que segrega es la CTH y otros péptidos derivados del POMC. El tipo de tumor asociado es el adenoma corticotropo con gránulos densos, con granulación dispersa o silente. El síndrome asociado es el síndrome de Cushing y el síndrome Nelson. De ahí, la tirotropa es la encargada de secretar la TSH. Tenemos los adenomas tirotropos o silentes, y el síndrome clínico asociado es el hipertiroidismo. Y por último tenemos las gonadotropas, que la hormona que segrega es la FSH y la LH. El tipo de tumor relacionado son los adenomas gonadotropos o adenomas gonadotropos silentes. El síndrome asociado es el hipogonadismo, efecto de masa e hipopituitarismo. Ya, y en cuanto a la frecuencia, como ya usted anteriormente me preguntó, no, la misma diapositiva, ya. El adenoma lactotropo tiene una frecuencia de 20 a 30%, de ahí le sigue el adenoma corticotrópico, que es de un 10 a un 15%, al igual que el gonadotropo. De ahí también tenemos el adenoma de células nulas, que tiene un 20%. De ahí siguen los adenomas somatotropos con un 5%. Y la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya. Ya, y aquí tenemos la patogenia, que la mayoría de adenomas se ven a mutaciones esporádicas y un 5% se relaciona con el defecto genético hereditario. Las mutaciones espontáneas de la subunidad alfa de la proteína G
estimuladoras de la GS codificada por el gen GNAS, se excluyen un 40% de los adenomas somatotropos y una pequeña fracción para los adenomas corticotropos. Estas mutaciones provocan una activación constitutiva de la proteína GS-alfa con generación persistente de monofosfato de adenosina cíclico y la proliferación incontrolada. Las mutaciones de GNAS no se encuentran en los adenomas cirotropos, lactotropos y gonadotropos porque su proliferación no se regula por las vías dependientes de la AMPC cíclico. Una serie de las mutaciones en la línea germinal se asocia con los adenomas familiares, pero se describe de forma poco frecuente en los adenomas esporádicos. Las mutaciones en MENI que afectan a la proteína supresora de los tumores meninas son la base de la neoplasia endocrina múltiple. El CDKNIB codifica el regulador del punto del control del ciclo celular P27. Las mutaciones dan lugar al síndrome parecido al de MEN1. La subunidad reguladora 1-alfa proteína sinasa A codifica un supresor de tumor que regula la actividad de la proteína sinasa A en la parte distal de la vía de transmisión mediada por la AMP cíclico. Está mutada en el síndrome de Carey, trastorno autosómico dominante asociado a tumores hipofisiales y otros órganos endocrinos. El AIP codifica la proteína que interactúa con el receptor aril hidrocarburo, un supresor de tumores. Las mutaciones se asocian con frecuencia a los adenomas productores de la GH y la acromegalia. Lo siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a las características morfológicas, en el examen macroscópico tenemos aquí el adenoma hipofisiario típico, que es una lesión blanda, esférica, bien delimitada. Los adenomas pequeños pueden quedar confinados en la silla turca, aunque cuando se expanden a menudo erosionan esa y la hipófisis clicoides. Las lesiones más grandes se extienden en general en la parte superior a través del diafragma celular al interior de la región supracelular, donde comprimen a menudo el chiasma óptico y las estructuras adyacentes como algunos nervios craneales. Hasta el 30% de los pacientes, los adenomas no contienen una cápsula macroscópica y se denominan adenomas invasivos, eran tejidos colindantes como el seno cavernoso y en ocasiones al propio cerebro. De esta manera, los macroadenomas tienden a ser invasivos con más frecuencia que los tumores más pequeños. En estos adenomas grandes también son más frecuentes los focos de hemorragia y necrosis. Por ejemplo, tenemos en la imagen derecha que podemos ver un adenoma masivo no funcional que ha crecido bastante más allá de los confines de la silla turca y ha distorsionado el cerebro, comprime el sistema ventricular. Los adenomas no funcionantes tienden a ser de mayor tamaño en el momento del diagnóstico que los que segregan hormonas, por lo cual habrá una elevación de la presión intracraneal y sus síntomas asociados, tales como la cefalea, náuseas, vómitos. A veces hay hemorragias agudas en el adenoma y aumenta el efecto de masa. ¿Por qué un adenoma no funcionante es más frecuentemente un macroadenoma? O sea, ¿por qué los macroadenomas en el momento del diagnóstico generalmente son de tipo no funcionante? Para cualquiera. No, dime, María José, dime. Ya, porque estos tienden a crecer progresivamente hasta proyectarse hacia arriba, a diferencia de los otros. Perdón, a diferencia de los adenomas funcionantes. ¿Por qué? ¿Alguien más, aparte de los que están exponiendo? Doctor, porque no presentan una sintomatología, entonces no se detectan cuando son microadenomas. Correcto, sí, como no presentan síntomas clínicos por producción de hormonas, el diagnóstico suele ser tardío. Entonces el diagnóstico suele ser ya cuando son lesiones grandes y cuando comienzan a ser ya signos de efectos de masa, en sí propiamente dicho. Ya, entonces, estas imágenes que ustedes están viendo, que está presentando María José, son imágenes de tipo autopsia, ¿no? Ese tipo de piezas quirúrgicas a nosotros no nos llegan, porque con esa cantidad de encéfalo ese paciente realmente no estaría bien. Entonces, por eso es que les decía, ¿ya? Cuando uno las ve en clase, es el
mundo ideal no las ve así perfectas, grandes y todo. Pero como nos llegan a nosotros al laboratorio, nos llegan multifragmentadas. Y por ejemplo, cuando una lesión es súper grande, ¿sí? No lleguemos a los extremos de las imágenes, pero si la lesión es súper grande, cuando hay las intervenciones quirúrgicas son parciales. No pueden sacar todo, ¿sí? No pueden sacar todo primero porque es riesgoso, porque es peligroso llevarse mucho tejido alrededor, y segundo porque podrían producir una descompresión brusca, ¿sí? Entonces no pueden sacar todo, sacan parcialmente y a veces son varias intervenciones quirúrgicas. ¿Correcto? Ok, sigue por favor. María José, tienes el micrófono apagado. Sí. Sorry. En la imagen izquierda se muestra una autopsia de la fosa hipofisiaria donde podemos ver un adenoma hipofisiario grande que se expande hacia arriba de aspecto cavernoso blando. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, histológicamente, en el examen histológico, en la microscopía óptica de los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, un adenoma está formado principalmente por uno de los tipos celulares normales de la hipófisis anterior, es decir, a células acidófilas, basófilas, cromófobas. Estas células pueden tener los siguientes patrones: un patrón difuso que está formado por células poligonales ordenadas en hojas con estroma escaso, un patrón sinusoidal que consiste en células columnares o fusiformes con estroma fibrovascular alrededor del cual se ordenan las células tumorales, o también un patrón papilar que está compuesto de células columnares o fusiformes ordenadas alrededor de papilas fibrovasculares. Entonces, en resumen, histológicamente los adenomas hipofisiarios típicos contienen células poligonales uniformes dispuestas en láminas o cordones. El tejido conjuntivo de sostén o reticulina es escaso y de ahí viene la consistencia gelatinosa blanda de muchos tumores. La actividad mitótica suele ser escasa. El citoplasma puede ser acidófilo, basófilo o cromófobo según el tipo y la cantidad de producto de secreción en el interior de las células, aunque por lo general es uniforme a lo largo del tiempo. Este monomorfismo celular y la ausencia del entramado consiste de reticulina que se distinguen en los adenomas hipofisiarios del parénquima hipofisiario anterior neoplásico. Por ejemplo, en la imagen izquierda se presenta un patrón sinusoidal. Siguiente diapositiva, por favor. No me la cambies, por favor, ¿sí? Regrésale un momentito, sí. A ver, lo más frecuente es encontrarlo en patrones en tipo nidos o en tipo acinos, ¿sí? Formando grupos, ¿ya? Exactamente, bien lo que dijo María José. Es una población de tipo monomorfa, muy uniforme, sin atipia, sin displasia, ¿sí? Los núcleos generalmente son centrales, bien ubicados, con una buena relación núcleo-citoplasma, sin mayor alteraciones de tipo hipercromáticas o pleomórficas. Eso no hay. Y las mitosis son muy aisladas y si es que se las encuentra, ¿ya? Entonces, con muchísimo, el adenoma hipofisario es la lesión más frecuente que hay a nivel de hipófisis de tipo neoplásico, ¿sí? Pensar en la posibilidad de un carcinoma es realmente excepcional, ¿no? Y tiene que ser, tiene que ser muy, muy claro para que uno piense en un carcinoma. A veces hay alteraciones en donde se ve algo de atipia, y siempre igual se debe pensar en primera instancia en un adenoma y no directamente en un carcinoma, ¿sí? Ok, ahora, lo que dijiste hace un momento está muy bien, ¿sí? En teoría, acidófilas, basófilas y neutras, ¿no? Y sin tinción. Y eso depende del grado, de la cantidad y del grado de granulaciones que tengan en su interior, ya hablando propiamente como microscopía electrónica, ¿sí? Sin embargo, eso es en un mundo ideal, en un mundo perfecto y en el mundo del libro, ¿ya? Cuando uno los ve microscópicamente, lo único que tú ves es una masa monomorfa de células iguales, ¿sí? Son iguales. O sea, realmente tú no puedes distinguir mayormente entre acidófilo y basófilo cuando las tienes en el microscopio, ¿sí? Entonces, poder determinar realmente si son productores de prolactina, si son productores de corticotropina, si son productores de hormona de crecimiento, etcétera, se hace muy difícil a la microscopía simple,
¿sí? Entonces, ¿cuál creen que sería el método de diagnóstico adecuado como para poder determinar ese adenoma es funcionante a expensas de tal, ¿sí? En general, para todos. ¿Qué creen que yo tendría que hacer para poder saber si es productor de tal o cual cosa? Hacer exámenes de laboratorio. El examen de laboratorio es De química. los dos. A ver, uno, el examen de laboratorio. Yo necesito los exámenes de laboratorio para poder correlacionar lo que me están diciendo, sí. Y lo confirmo con estudio de inmunistoquímica. O sea, yo a esa biopsia tengo que hacerle un panel completo de ACTH, de GH, de LH, de prolactina, etcétera, etcétera. Le tengo que hacer todo el panel de inmunistoquímica y vemos productor de cuál es, ¿sí? Y aún así yo tenga el examen de laboratorio, igual tendría que pedir de la inmunistoquímica para poder corroborar lo que estoy clínicamente viendo ya con el estudio histopatológico propiamente dicho. ¿Quiénes fueron? Mariscal. Mariscal y ¿quién más? Vera. Joyce Vera. Ok, perfecto. Sigue, por favor, María José. Ciencia positiva, ya. Y por último tenemos el adenoma hipoficiario atípico. Es un subgrupo de adenomas hipoficiarios que muestra el aumento de la actividad mitótica y de la expresión del P53 nuclear, característica que se correlaciona con la presencia de mutaciones de TP53. Estos tumores tienen mayor propensión al comportamiento agresivo y respecto a la invasividad. Por ejemplo, en las imágenes macroscópicas A y B, tenemos un adenoma hipoficiario atípico que se trata de un tumor moderado a densamente celular. Está compuesto por células grandes y ocasionalmente plomórficas, nucleolos prominentes y moderada cantidad de citoplasma eosinófilo pálido. Y ahí en la flechita se muestra la actividad mitótica. Pero se dan cuenta que se utiliza el término atípico como adenoma hipoficiario atípico y no directamente se lo lanza a carcinoma, ¿sí? Entonces siempre tengo que pensar en adenoma hipoficiario, ¿sí? Sea un adenoma hipoficiario típico, sea un adenoma hipoficiario atípico. ¿Cómo yo mido el índice de proliferación celular? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Cómo puedo yo medir un índice de proliferación celular? No era como un marcador. Es un marcador, sí, es un marcador inmunistoquímico. ¿Alguien sabe el nombre? O sea, yo creía que eran como letras y números. Sí, son letras y números, Valeria. ¿Cómo Está bien. escalas? Como un nombre como tal, no, pero es como, no sé si era KI 67. Exactamente, es KI 67. Sí, correcto. Entonces, es KI 67. Ese es el que me va a determinar el índice de proliferación celular. Ahora, si yo estoy en un hospital estatal o en un hospital semiestatal en donde no tengo inmunistoquímica, se me dificulta pues el problema, ¿sí? Y realmente se me hace grande el problema. Entonces, lastimosamente ahí es cuando uno queda con limitaciones de diagnóstico y a uno le toca poner, bueno, si tienes la imagen para correlacionar, lo diagnosticas como adenoma hipoficiario, ¿sí? Correcto. Pero te toca poner una nota abajo en donde dice, se requiere estudio de inmunistoquímica y pones todo el panel de inmunistoquímica para poder determinar si es productor de tal hormona, ¿sí? Entonces, el diagnóstico queda limitado. Entonces, de una u otra manera, muchas veces estos pacientes pasan a instituciones de un nivel superior, ¿sí? Sea de tercer nivel o pasan ya a una institución privada y tienen que repetir los estudios, tienen que nuevamente hacer una revisión del caso, volver a hacer un nuevo corte, el patólogo de esa nueva institución y allá pedir el estudio de inmunistoquímica. Y eso prorroga tiempos, ¿no? Entonces una persona que podría haber recibido un tratamiento mucho más oportuno va a demorarse más. ¿Por qué? Porque no hay estudios de inmunistoquímica en muchos de los hospitales, ¿sí? Entonces eso de ahí prorroga que tengan que pasar a trabajo social, recibir una derivación, ir a otra institución, volver a sacar turno, volver a revisar las placas, volver a cortar todo. O sea,
los presupuestos se manejan y hay ciertas instituciones que sí deberían tener ciertos estudios, como por ejemplo estudios de inmunohistoquímica para esto, porque simplemente en este caso, o sea, se necesita el panel y se necesita el CAI, y hay instituciones que tienen, los neurocirujanos, que tienen para hacer el tratamiento de tipo quirúrgico, tienen los endocrinólogos para poder hacer el seguimiento de tipo clínico, pero lastimosamente no tienen el estudio de inmunohistoquímica y hay que pasarlos a otro centro de atención, ¿no? O hacer una derivación específica y eso primero que demora, ¿sí? Y segundo que retrasa el tratamiento de ese paciente y también en el personal médico causa cierta frustración porque hay cosas que tú puedes resolver, que sabes que tienes la capacidad de resolver, pero no lo puedes hacer, ¿sí? Entonces, eso sucede muy, muy frecuentemente. Entonces, siempre se trata de llegar hasta adenoma hipofisario atípico. No digo que no existan carcinomas, sí los hay, pero son tan escasos y tan poco frecuentes que realmente es arriesgado lanzarse a tirar un diagnóstico de carcinoma, ¿sí? Algo mencionabas también de que en los más grandes se producen hemorragias y necrosis. La necrosis suele ser un factor para sospecha de malignidad, sin embargo, no es obligatorio. Hay lesiones que son muy grandes y producen hemorragias y necrosis. ¿Por qué? En general, para todos. ¿Por qué en una lesión más grande se puede producir hemorragia central o necrosis central? Así no sea maligno. Porque compromete a los vasos. Porque ya no tiene mayor irrigación. Exactamente, exactamente. No tiene mayor irrigación porque a pesar de que una neoplasia tiene la característica de producir neoformación vascular, que es una de las características primordiales de las neoplasias, a veces esa neoformación vascular no se alcanza, ¿sí? Y llega a crecer tanto que, o sea por compresión, o sea porque no abarca el territorio completo, no llega a irrigar completamente toda esa zona y esa zona entra primero en áreas de isquemia y luego en áreas de necrosis, ¿sí? Correcto, pero es porque no fue suficiente la neovascularización que se produjo ahí para poder mantener viable el tejido, ¿sí? Fueron dos personas. ¿Quiénes fueron? Loira Vera. Ok, una y la otra. Doctor, ¿puedo acotar algo? Claro, por supuesto. Mire, no tiene mucho que ver con el tema, pero sí con la parte de irrigación. Justo la otra vez estaba viendo que infiltraban grasa en la cara. Entonces, el doctor justo me dijo de que no se tiene que poner mucha cantidad porque si pones más cúmulo de grasa, lo que está más adentro no va a tener irrigación. Entonces, todo se va a necrosar o se va a reabsorber. Y realmente el fin del paciente no lo va a lograr. Entonces, tiene que poner pequeñas cantidades. Entonces, por eso lo relacioné. Correcto, no, es que está bien. Si tú tienes mucho tejido al que no le va a llegar Acuérdense que parte de los procesos también de cicatrización y de regeneración va incluida la neovascularización. Entonces, todo esto es parte de patología general, ¿no? Entonces, si la neovascularización no es suficiente o no se abarca completamente, los tejidos irremediablemente van a terminar produciendo necrosis en algún momento, ¿sí? Entonces es imprescindible que no se abuse de o darse cuenta también en las lesiones de tipo neoplásicas, así sean benignas, como por ejemplo en un adenoma hipofisario, o más comúnmente, por ejemplo, en los leiomiomas uterinos. Hay leiomiomas uterinos que son muy, muy grandes y uno encuentra en la parte central cambios de tipo necrótico, pero son producto del tamaño que tienen y de la compresión y de que la vascularización no fue suficiente. Veo una mano alzada. Sí, doctor, mi pregunta es de acuerdo a lo que dijo mi compañera Loira Vera. Pero ¿qué pasa con los glúteos? Se le inyecta una gran cantidad de grasa, ¿por qué no sucede eso? Es un área en donde hay una mayor vascularización, pero la verdad es que sí sucede. O sea, hay una gran cantidad de casos, muchísima cantidad de casos que a nosotros nos llegan. Reacciones de tipo cuerpo extraño, reacciones de tipo infecciosas o reacciones de tipo necróticas de áreas tipo glúteos o de áreas tipo mama.
es muy, muy frecuente, ¿sí? Por eso es que las cantidades deben ser adecuadas. No se puede abusar de la cantidad cuando se realiza, por ejemplo, colocación de productos o de implantes o de ese tipo de cosas. Incluso, aunque no lo crean, es mucho más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar que nosotros como muestra quirúrgica de anatomía patológica recibimos los implantes propiamente dichos de mama, ¿sí? Los implantes, las bolsas estas, con tejido alrededor, ¿sí? Porque hicieron rechazo, porque hicieron reacción de tipo granulomatosa, tipo cuerpo extraño, ¿sí? Y entonces cada vez es más frecuente encontrarlos en los hospitales. Entonces, la verdad es que todo tiene su medida, ¿no? Y todo tiene su especialización. Entonces, el cirujano plástico que está realmente entrenado, que está realmente con una formación muy, muy adecuada, ellos saben la cantidad y saben en dónde se puede colocar tanto, más o menos, dependiendo del tipo y el biotipo del paciente. Entonces, más este tipo de cosas suceden o por la casualidad de que siempre puede haber una complicación por un procedimiento quirúrgico, sea el más simple que sea, o más frecuentemente porque son hechos de manera, ¿cómo puedo decirlo? Un poco improvisada y no necesariamente por un profesional realmente especializado en tal cosa, ¿no? Entonces, pero sí es muy, muy frecuente encontrar muestras quirúrgicas en patología de tipo implantes por reacción de tipo granulomatosa cuerpo extraño o producto de procesos infecciosos o rechazos, ¿no? Sí, entonces, yo sé que muchas veces, sobre todo en estética, en plástica, el paciente quiere tal cosa y va con la fotografía y quiero esto. Pero no significa que el que eso te guste sea lo mejor para ti, ¿sí? Entonces hay que confiar muchísimo en el criterio de la persona que va a intervenir y no necesariamente decir, no, no, es que él no me lo quiso hacer, no, no, es que me voy a buscar otro porque yo no lo quería así, sino que lo quería de otra forma. A veces es por su bien, ¿sí? Ok. No sé si hay alguna duda más o seguimos. ¿No? Seguimos, María José. Ah, perdón, fue Loaira y quién más. Loira y quién más. No sé si Porque me... fueron dos personas que intervinieron. Yo le pregunté lo de la cirugía Ya, estética. eso fue lo de la pregunta. No, pero cuando yo pregunté, intervino Ah, no, Loira ni y idea. intervino alguien más. O sea, yo había dicho de que el tumor puede comprometer algunos vasos y puede producir hemorragia. Ya, correcto. Entonces es Débora. Ok, listo. Como les dije en las clases anteriores, ya cuando alguien tiene dos actividades, dos actuaciones, dejen participar a los demás, ¿no? Ok. Sí, claro, dime. Yo también junto con una compañera habíamos dicho sobre eso del KI-67, pero no sé Ah, si ya, lo del KI 67, eso era entonces también lo del KI 67. ¿Fernanda qué? Morán. Ok, vamos, seguimos. Bueno, doctor, ¿sí me escucha? Sí, Ah, ya, tenía no te veo, pero te ya, escucho. ya, ahora sí, ahora me ve. Y ahora sí. Sí, Sí, sí. ah, ya. Ya, yo voy a hablar acerca del adenoma lactótropo o prolactinoma. Ya, este tipo de adenoma son secretores de prolactina, como había mencionado mi compañera María José. Suelen ser el tipo de adenoma hipoficiario hipofisario más común, hiperfuncionante y representan alrededor del 30% de los casos. Estas lesiones pueden evolucionar desde un microadenoma, como estábamos viendo, hasta un tumor más grande y expansivo, justo como las imágenes que había estado mostrando anteriormente. Ya, en cuanto a su morfología, la verdad es que no encontré muchas imágenes, entonces solo me limité a escoger una del libro, porque como les estaba diciendo, era como que muy complejo el resto de las imágenes y como no lo he visto como que en práctica, me daba miedo como que hablar algo que no era. Entonces, eso me Está limité con bien, ¿no? eso. O sea, la parte ya de imágenes y todo, si ustedes no las van consiguiendo para la teoría, lo complementamos en la práctica cuando yo se las dé. ¿Sí? Ok, Ya. sigue, por favor, María En cuanto a Selena. su morfología, la mayoría se conforma en células cromófomas, como es cromófobas, como he estado mencionando, mi compañera, que son las más claritas, ¿no verdad? Este tipo de prolactinoma se va a denominar como adenoma
espera un ratito. Chicos, otra clase, la suspendemos ahí, avanzamos un poco más, o podemos seguir. Ustedes me avisan nomás, porque acuérdense que esto fue una clase que está como extra, ¿no? Entonces, no sé si el grupo tiene otra clase. No, de ahí tenemos con usted práctica, doctor. Ya, la mitad tiene práctica, pero ¿y la otra mitad? No tiene nada. Está libre. ¿Perdón? No tienen clases, doctor, estamos libres. No tienen clase, está libre. Ok, entonces perfecto. Vamos avanzando un poco más para poder completar por lo menos hipótesis. Ya, como les estaba mencionando, los de las células cromófobas son los de granulación dispersa, mientras que los menos frecuentes son los de granulación densa o densamente granulados, que son más de tipo acidófilo y no son cromófobas como las anteriores. Estos prolactinomas en general tienden a la calcificación, la verdad, y pueden evolucionar desde como que microadenomas, que como que los más pequeños se les denomina como samoma. Cuerpos de samoma. Cuerpos de samoma, ajá, hacia uno más grande, de verdad, que puede denominarse como que un cálculo así, pero tipo de lipófisis, ¿no? Espérame un segundito, María Soledad. Para los demás, no para los que están exponiendo, ¿qué es un cuerpo de samoma? Son fragmentos de calcio. Es un tipo de calcificación, ¿no? Pero ¿cuál es la característica principal de ese tipo de calcificación? Porque hay algo que le da una característica específica. Lo de que son como Son anillos Son, son como anillos, como concéntricos, como capas de cebolla, ¿sí, no? Eso es una característica principal de los cuerpos de samoma. Fueron 2 personas. ¿Quiénes fueron? Loira y Pazmiño. Sí. Ya, Loaira y Pazmiño. Ok, muy aparte de eso, los cuerpos de samoma no son, no son patognomónicos, pero sí son muy frecuentes en ciertas patologías. Y existen 2 patologías principales en las que son muy, muy frecuentes. La una ya la vieron en el semestre anterior. ¿Cuál es? No es patognomónico, pero sí es muy, muy frecuente. En el carcinoma papilar de tiroides. En el carcinoma papilar de tiroides, correcto. Es muy, muy frecuente en el carcinoma papilar de tiroides. ¿Quién fue? José, yo, doctor. José Nesput. Ok, perfecto. Ya, y la otra es una patología que la vamos a ver más adelante, pero si alguien la sabe de una vez. ¿Mm? En el meningioma. En el meningioma, correcto. ¿Quién fue? Aguirre, Sí. María José. Perfecto, en el meningioma. ¿Sí? Entonces, los cuerpos de samoma son un tipo de calcificación específica que son redondeadas y forman a manera de, como si fueran capas concéntricas de anillos o capas de cebolla, y son muy, muy frecuentes en el carcinoma papilar de tiroides y son muy frecuentes en el meningioma. Sí, sobre todo en el carcinoma papilar de tiroides, si ustedes encuentran una calcificación de este tipo y no encuentran el carcinoma papilar, sigan seriando y sigan buscando porque capaz que por ahí lo encuentran. ¿Sí? Es lo mismo que si, por ejemplo, yo encuentro una tiroiditis folicular con centros germinales, una tiroiditis de Hashimoto en un corte de glándula tiroides, tengo que seguir seriando porque capaz que en algún lado encuentro el papilar. Saben andar así, juntitos de la mano. Y ya me fui por otro lado y la interrumpí a María Soledad. Sigue, por favor, María Soledad. No, doctor, no se preocupe. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora son las causas. Tenemos causas fisiológicas y causas patológicas. En el caso de lo que vendría a representar la prolactinemia, ¿no? Entonces, de forma fisiológica tenemos el embarazo, la lactancia, el estrés también tenemos, ¿no? Y en causas patológicas tenemos la hiperplasia lactótropa, que lo que va a hacer es que esta va a ser causada justamente por inhibición de la secreción de la prolactina y va a estar mediada por la dopamina. Suelen ocurrir lesiones en neuronas dopaminérgicas del hipotálamo. También puede ser que ocurran daños en el tallo hipofisario, disculpe, es la costumbre.
O también puede ser por el uso de fármacos bloqueadores de receptores de la dopamina en células lactóforas. También tenemos como otras causas patológicas el hipotiroidismo y la insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos sobre la evolución clínica, ¿no? Esta prolactinemia puede producir amenorrea, galactorrea, disminución de la libido y esterilidad, ¿no? Se considera que es muchísimo más fácil diagnosticar a una mujer entre sus 20 y 40 años. Se cree que justamente por la sensibilidad de la menstruación a la hiperprolactinemia. Por eso se menciona lo de la amenorrea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también podemos decir que el 25% de pacientes con amenorrea son aquellas portadoras del un prolactinoma. Sin embargo, en hombres y mujeres, las manifestaciones hormonales, como que en el caso, por así decirlo, después de los 40, 35, 30 años, las manifestaciones o cambios hormonales van a ser menores y el tumor puede alcanzar un tamaño más considerable, que es lo que estaba hablando al principio, que era lo de los macroadenomas, antes de justamente producir como que manifestaciones más evidentes. Siguiente, por favor. Lo de la amenorrea es muy frecuente, muy frecuente. Sin embargo, siempre cuando hay una amenorrea se sospecha primeramente tratar de descartar todas las causas de tipo ginecológicas. Entonces se retrasa el diagnóstico porque o sea, la primera idea con una amenorrea es tengo que investigar en útero, pues no voy a estar investigando, no veo una amenorrea y pienso en un adenoma de hipófisis, ¿no? Ok, entonces, en cambio con la galactorrea sí. Cuando hay galactorrea es mucho más frecuente ver la posibilidad de que sea un adenoma hipofisario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría nada que ver con lactancia, no tendría nada que ver con cualquier estímulo que produzca en realidad y de repente encuentra secreción. Entonces, es mucho más probable diagnosticar de manera un poco más rápida con galactorrea que diagnosticarlo con una amenorrea, aunque la amenorrea es mucho más frecuente. Ok, sigue, por favor. Ya. Siguiente, por favor. Y ahora, ya. En tratamiento, ya. El tratamiento suelen ser de tipo quirúrgicos. Por medio de una, como que se extirpa poco a poco, como ha estado mencionando usted, el tumor hasta que se pueda, hasta que se lo pueda hacer en su totalidad, o en ciertos casos a veces quedan como que ciertos restos, pero que saben, como que el médico sabe que no va a causar grandes manifestaciones clínicas a la larga, o hasta que lo produzca. Ya, o también puede ser a través de la administración de bromocriptina, que es un agonista del receptor de la dopamina que suele disminuir el tamaño del adenoma. O sea, esto se utiliza justamente como un método alternativo para evitar como que la cirugía. Siguiente, por favor. Y ahora sobre el adenoma, ahora voy a mencionar sobre el adenoma somatotropo. Siguiente, no, ya no importa. Ya. En cuanto a su morfología, histológicamente se clasifican en dos subtipos, son similares a los del anterior, el adenoma de granulación abundante y el adenoma de granulación escasa. En el caso del adenoma de granulación abundante, están compuestos por células monomorfas y acidófilas con una reactividad intensa de la hormona del crecimiento en el citoplasma. Y esto se ve justamente mediante el análisis de la inmunistoquímica. Mientras que en las de granulación escasa se conforman de células cromófobas, son las claritas, con abundante pleomorfismo nuclear y citológico pronunciado. Además de que hay una muy leve tinción de la hormona del crecimiento en el citoplasma, entonces no se lo puede localizar muy bien. Entonces en la imagen que está ahí podemos ver que, como había mencionado lo del pleomorfismo nuclear, como que en las células no se puede distinguir si el tamaño del núcleo es mayor o es el de la célula, justamente por ese pleomorfismo nuclear, y que ciertos núcleos van a tener una forma concéntrica, o sea, redonda, otros se van a ver con una forma de semiluna, y en algunos casos no se va a poder distinguir muy bien, y lo mismo pasa con lo de las células. La imagen está muy bonita en el sentido de que hay muchas células monomorfas, con núcleos monomorfos, y hay algunas que sí tienen algo más de pleomorfismo. Sin embargo, la presencia de ese pleomorfismo tampoco nos indica malignidad. Ojo, como les dije hace un rato, siempre pensar en un adenoma hipofisario, ¿sí? O sea, y más allá, si tengo sospechas de encontrar mitosis o mayor pleomorfismo o ese tipo de cosas, pensar en un atípico, ¿sí? No directamente en un carcinoma. ¿Ok? Sigue, por favor. Yeah. Ok, siguiente, por favor.
Ya. Uy, se repitió. Uy. Bueno, siguiente. Ahora le pasó a la diapositiva. Ya, ahí, ya, a la evolución clínica, ya. Sabemos que esta concentración como que elevada justamente de la hormona del crecimiento va a estimular como que la secreción hepática del factor de crecimiento similar a la insulina, que es el IGF-1, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la hormona del crecimiento, va a desencadenar de la mano el estímulo de este otro factor, ¿no? De esta otra proteína, ¿no? Entonces, podemos decir que cuando el adenoma aparece en la infancia, o sea, antes del cierre de las epífisis, va a producir gigantismo, mientras que en el caso de que ocurra después del cierre de las epífisis, que vendría a ser justamente en la adultez, va a provocar una acromegalia, ¿no? También podemos decir que el exceso de la hormona del crecimiento, perdón, también se puede correlacionar con una disfunción gonadal, con diabetes mellitus, debilidad muscular generalizada, hipertensión arterial, artrosis, insuficiencia cardíaca congestiva y el aumento del riesgo del cáncer digestivo. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a su tratamiento, este también puede ser que se pueda extirpar de forma quirúrgica, o también hay otra alternativa, que es que puede ser tratado con fármacos como los análogos de la somatostatina, ¿no? Ahora, lo que van a hacer es inhibir la secreción hipofisaria del crecimiento de la hormona del crecimiento, o también con antagonistas del receptor de la hormona del crecimiento. Y en cuanto a su diagnóstico, es justamente mediante un análisis, ¿no?, de inmunistoquímica, y se puede como que identificar esta elevada concentración sérica de lo que vendría a ser la hormona del crecimiento o el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Eso es todo. Gracias. Ok. Con los síntomas de esto, o sea, dando el tratamiento, puede regresar parcialmente la sintomatología, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando ya se ha dado el aumento de tamaño de ciertas estructuras óseas, como por ejemplo mandibular y este tipo de cosas, eso no va a regresar completamente, ¿no? Entonces, lo ideal con este tipo de adenomas hipofisarios es el diagnóstico temprano para evitar que haya ya las secuelas deformantes permanentes, ¿sí? Ok, seguimos, por favor. Bueno, yo voy a hablar del adenoma corticotropo. Siguiente diapositiva. Este adenoma principalmente se encuentra atacando a las células corticotropas de la adenohipófisis, la cual provocaría que se dé una alteración en la síntesis del cortisol en las glándulas suprarrenales, en la corteza suprarrenal. Esto causaría en el paciente un hipercortisolismo, lo cual desencadenaría un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede tener diferentes etiologías. Esta es una de las que ahora estoy mencionando. Otra de las etiologías podría ser un tumor suprarrenal benigno o maligno, o también podría ser un Cushing ectópico, que podría ser causado por un tumor no hipofisario o extrahipofisario, que podría estar secretando ACTH o muy raramente podría estar secretando CRH. Este podría ser un caso como el del carcinoma microcítico de pulmón, pero es muy raro el caso. También en cuanto al tratamiento, un poco mencionando la microscopía, perdón por la desorganización, a la derecha podemos ver por sobre donde dice ACTH, ahí se encuentran las células corticotropas. Ahí podemos ver la gran extensión que tienen. Y bueno, volviendo a lo que recién estaba mencionando sobre la semiología y un poco de la fisiopatología de este problema, es que en estos pacientes con síndrome de Cushing se suele realizar una suprarrenalectomía bilateral terapéutica en cuanto a regularizar los niveles de cortisol, pero son raros los casos donde se produce un síndrome de Nelson, que se produce la pérdida del efecto inhibidor de los corticoides suprarrenales sobre un microadenoma corticotropo persistente.
Ahí podemos ver en la foto de la izquierda el síndrome de Cushing. Siguiente diapositiva. Ok, antes de que sigas, por favor, las imágenes que estaban puestas son imágenes de microscopía electrónica, ¿sí? Quiero que lo tengan claro, ¿sí? El estudio de microscopía electrónica es un estudio que se utiliza principalmente con fines investigativos, ¿sí? De que se lo use regularmente para diagnóstico y para estudios histopatológicos, no. Es más, son contaditos con los dedos de una mano la cantidad de microscopios electrónicos que hay en el país. Entonces, la verdad es que o sea, pensar que yo voy a llegar a una institución y voy a hacer el estudio con microscopía electrónica no va a pasar, ¿sí? La microscopía electrónica es una herramienta muy, muy importante, sobre todo para fines investigativos y para fines de docencia, ¿no? Para fines de tener este tipo de imágenes para poder explicar, por ejemplo, la presencia de los gránulos. Pero en realidad, de que nosotros tengamos acceso a estudios de microscopía electrónica, no. ¿Sí? Ok, sigue, por favor, Belén. Sí, siguiente. Bueno, un poco lo que usted mencionaba antes, que vi que nadie lo había como que explicado. El adenoma hipofisario puede catalogarse por dos diferentes categorías, en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a su tamaño. En cuanto a su tamaño, se puede definir si es que mide más de 10 milímetros, se lo denomina un macroadenoma, y si mide menos de 10 milímetros es un microadenoma. El macroadenoma suele provocar efecto de masa, que efecto de masa es cuando obviamente empieza a crecer, empieza una neoplasia, una división acelerada de células que empieza a ocupar un espacio y empieza a empujar a todos los elementos periféricos a este. Por ejemplo, por eso es que también cuando hay un adenoma hipofisario se quejan los pacientes de problemas en la vista por la proximidad del quiasma óptico. Y en cuanto al microadenoma, también puedo mencionar sobre los, ¿cómo se decía? Accidentalomas. Incidentalomas. Sí, que estos no suelen dar una sintomatología y no se llegan a los hallazgos, o sea, no se llega a conocer sobre este adenoma hasta que se hace una radiografía, o sea, un hallazgo radiológico. Y en cuanto a la funcionalidad, un adenoma hipofisario funcional es aquel que presenta manifestación clínica, mientras que el no funcional no presenta una manifestación clínica. Entonces, el diagnóstico de aquellos que no producen síntomas generalmente se lo da producto de más bien alteraciones de tipo visual, ¿sí? Muchas veces aquellos que no son productores de nada, sino solamente por el aumento de tamaño y por el efecto de masa que producen, la primera sintomatología que llegan a causar son la compresión del quiasma óptico y por tanto producen alteraciones visuales. De estas alteraciones visuales, ¿cuál es la más frecuente para los que no están exponiendo? La hemianopsia. Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. Ok, fueron dos personas. ¿Quiénes fueron? Mendoza Sara. Ya, ¿y quién más? Yo y Vera. Ok, listo. Sí, es la hemianopsia bitemporal. Y no es la única, pero sí suele ser la más frecuente. Entonces, las alteraciones de tipo visual suelen ser el síntoma más frecuente para aquellos que son adenomas no productores de hormonas, y sobre todo, como dijimos antes, ¿no? Como el diagnóstico es tardío, aumentan mucho de tamaño y terminan siendo macroadenomas. ¿Ok? Sigue, por favor. Sí. Siguiente diapositiva. Bueno, mencionar en líneas generales otras neoplasias de la adenopófisis. Se encuentra el adenoma gonadotropo, que como mencionó mi compañera María José, son las células que se encargan de secretar LH y hormona estimulante folicular, que es la FSH. Estos actúan en los órganos reproductores y son adenomas difíciles de identificar porque no dan una sintomatología reconocible, porque la mujer o
más bien la mujer suele pensar que tiene por ahí irregularidades en su menstruación, pero no le da mayor valor a estos signos. De ahí está el adenoma tirótropo, que son las células que atacan son las que producen la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Presentan el 1% de los adenomas hipofisarios y que rara vez provocan hipertiroidismo. De ahí está el adenoma hipofisario no funcionante, que son un grupo de heterogéneo que presenta el 25 a 30% de todos los tumores hipofisarios. No resulta sorprendente que la presente típica se caracterice por efectos de masa, que es lo que recién mencioné hace un rato. Y por último están los carcinomas hipofisarios, que son extremadamente infrecuentes. Carcinoma es que afecta a las células epiteliales y además de la extensión local, más allá de la cirugía turca, estos tumores casi siempre llevan a metástasis a distancia. Correcto. Siguiente. Ahora, sospechar una metástasis de un adenoma hipofisario, realmente tienes que jugártela, hacer paneles de inmunistoquímica muy grandes cuando encuentras una metástasis de origen desconocido, ¿no? Entonces es extremadamente infrecuente poder diagnosticar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y muy aparte de eso de que es como ganarte la lotería encontrar una metástasis de un carcinoma hipofisario, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy raro encontrar ese tipo de diagnósticos. Es muy raro encontrar el diagnóstico de carcinoma propiamente dicho hipofisario, ¿no? Ahora, con los incidentalomas es como, hay muchas personas que hacen adenomas que son no funcionantes y que a veces no necesariamente aumentan de tamaño, sino que se quedan estacionados. Y hay muchas veces que hay personas que fallecen y encuentran esto como un hallazgo en una autopsia. Muchas veces, como sucede, por ejemplo, con los cánceres de próstata. A veces cuando son muy tardíos, el crecimiento suele ser tan lento que son hallazgos que se encuentran es por hallazgos de tipo autopsia y no porque la persona haya fallecido realmente de esto, ¿no? Ok, seguimos. Siguiente. Ok, ya continuamos con esto ya en la siguiente clase, ya empezando Doctor, completamente sería con el tema. bueno avanzar solo hasta esta ¿Hasta persona, dónde porque sí quieren es Sí, por favor. ¿Hasta dónde quieren avanzar? Hasta una persona hasta más, doctor, clasificación. ¿Ya? Hasta Correcto. Marco. No, está bien, Muchas hagámoslo, gracias. no hay Porque sí es. problema. Sí, Gracias, vamos, doctor. vamos. Buenos días, doctor y compañeros. Yo les vengo a hablar un poco sobre el páncreas endocrino. Vamos a hacer una breve introducción. Para empezar a hablar del páncreas endocrino, es importante saber que el páncreas endocrino va a estar compuesto por los islotes de Langerhans. Yo le puse una microfotografía que está al lado derecho donde se aprecia el islote. Este islote de Langerhans va a estar constituido o va a contener 4 tipos de células principales, las cuales creo que ya la mayoría ya las conoce, que son beta, alfa, delta y las células PP. Las células beta, estas las podemos encontrar en mayor cantidad, van a estar en un 60% de la totalidad. ¿Qué producen estas células beta? Van a producir insulina. Y esta insulina va a regular la utilización de la glucosa en los tejidos, por lo tanto va a reducir la glucemia. Mientras que las células alfa, estas van a secretar glucagón. El glucagón prácticamente va a hacer que aumente la glucemia por su actividad glucogenolítica hepática. Y las células delta van a secretar somatostatina. Estas se van a encontrar en menor cantidad, en un 10%, y esta somatostatina va a inhibir tanto a la liberación de insulina como al glucagón. Y por último, tenemos a las células PP. Este nombre se lo va a dar porque secreta el polipéptido pancreático. Este polipéptido pancreático es muy importante ya que realiza diversos efectos gastrointestinales, como estimular la secreción de las enzimas gástricas o inhibir la motilidad intestinal. Y la enfermedad más importante, la más conocida del páncreas endocrino, es la diabetes mellitus.
Esta va a ser causada por una producción o una acción deficiente de la insulina. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a la diabetes mellitus. La diabetes mellitus prácticamente es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia. La hiperglucemia prácticamente es un aumento anormal de la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Y estas alteraciones que se van a dar por la hiperglucemia van a ser alteraciones metabólicas propias de la diabetes, que se suelen asociar a lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias van a ser múltiples en los sistemas orgánicos, sobre todo en los riñones, ojos, nervios, vasos. Y aquí le puse una imagen, digamos, se me hizo un poco curioso que cuando yo busqué diabetes mellitus, a mí me aparecían imágenes como de pesas, una alimentación adecuada. Es lo primero que me salía en Google. Entonces, es importante hablar sobre la relación que tiene la diabetes con la obesidad. Es una relación enorme, ya que será mucho más complicado controlar el nivel de azúcar en sangre en las personas que son obesas. ¿Y por qué se da esto? Porque las personas que son obesas tienden a presentar una ligera resistencia a la insulina, y esto se comienza a dar a un porcentaje de grasa de un 25%. Y actualmente la vida de cada persona es más sedentaria debido a la pandemia, ¿verdad? Y las malas costumbres alimenticias. Entonces esto provoca que hay un aumento de la obesidad, por lo tanto de la diabetes. Y hoy en día esto es lo que se llama por algunos autores la epidemia de la diabesidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico. Para hablar de un diagnóstico es importante primero conocer cuáles son los valores normales para diagnosticar lo que es la diabetes mellitus. Entonces, el valor normal de glucosa en sangre se va a mantener en un valor muy estrecho, que suele oscilar entre 70 a 120 mg sobre decilitros. Y hay unos criterios que lo va a dar la EIDA, que es la Asociación de Diabetes Americana, y la OMS, la Organización Mundial de Salud, da estos criterios, que son 4. Ver la glucosa plasmática en ayunas, si es igual o superior a 126 sobre mgdl. La glucosa normal, plasmática que se da en ayunas, es de 100 a 125. Si ya va de 126 para adelante, ya es diabetes. Y aquí también tenemos la glucosa plasmática media al azar, que va a ser igual o superior a 200 mg sobre dcl. Y como tercer punto tenemos a la glucosa plasmática que se da 2 horas después en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con una dosis de carga de 75 gramos que va a ser igual o superior a 200 mg sobre decilitros. Y por último tenemos a la concentración de hemoglobina glucosilada. Si esta es igual o superior a 6.5, va a dar diabetes. Y esta hemoglobina glucosilada se analiza más en complicaciones crónicas de diabetes. Siguiente, por favor. Un segundito. O sea, yo sé que es más que todo para la valoración de la parte crónica de la diabetes. Pero la hemoglobina glicosilada tiene un papel fundamental, ¿sí? Para poder determinar qué tan real son los valores que yo voy obteniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada no solamente, o sea, tú haces una prueba de glicemia y la prueba de glicemia te dice tengo tanto, ¿sí? Y el paciente puede coger y flagelarse 2 días sin comer, porque sabe que le van a tomar la prueba de glicemia y entonces yo quiero que ya no me manden esas pastillas y peor aún que me manden a inyectar insulina porque yo ya no quiero eso, estoy fastidiado de eso y ya. Entonces, se matan de hambre 2 días, ¿sí? Y se hacen la prueba de glucosa y obviamente no salen los valores exagerados. Entonces, y resulta que le sale una hemoglobina glicosilada pero volando, ¿no? Entonces significa que ese café no tuvo azúcar los últimos 2 días, pero todo el resto de los últimos 3 meses estuvo como un panal, ¿no? Entonces, es muy importante la prueba de la hemoglobina glicosilada, ¿no?
es la que le quita la trampa a todo, ¿no? Entonces es la que te permite demostrar cuando una persona te está engañando o no, porque créanlo que los pacientes se inventan de todo. Los pacientes te dicen de todo y los pacientes nunca tienen la culpa y nunca tuvieron tal síntoma. Así que es muchas veces un trabajo no solamente de ser muy profesional en el asunto de tener el conocimiento científico, sino que a medida que vas pasando el tiempo, si por ejemplo tú eres un médico de emergencia, no, pero si tú eres un médico de consulta, si tú tienes tu consulta y tú ya vas conociendo a tus pacientes, tú ya sabes de qué pata coge a cada uno. Entonces ya los vas aprendiendo a conocer, ¿sí? Y lo más importante es tratar de ganarte la confianza de ese paciente para que después tú con la prueba en mano de la hemoglobina glicosilada tiene tanto, o sea, y me dice que estaba tomando la pastilla y que se estaba cuidando y todo. O sea, y el paciente ya le toca decir, o sea, ¿sabes qué, doctor? Sí, lo que pasa es que fue el cumpleaños de fulano, fue la fiesta de tal, entonces... Pero en ese sentido, la hemoglobina glicosilada es un arma muy, muy importante para poder determinar si realmente la persona ha tenido o no ha tenido el apego al tratamiento y a la dieta adecuada, ¿sí? Vi una mano alzada. ¿Alguien iba a preguntar algo? Doctor. Yo, doctor. A ver. Repito. Por eso es que hay un dicho que dice, los niños, los alcohólicos y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. No sé si lo escuché. Sí, pero no, hay niños que son mentirosísimos. Cuando ves pediatría te vas a dar cuenta. Bueno, antes los niños ya. Dios mío, yo también fui niño. No me Entonces, no, es verdad, la hemoglobina glicosilada es muy, muy importante entonces en este sentido, ¿no? Los pacientes son muy poco afectos a realmente decir las cosas completamente, entonces a uno le toca ser un poco más empático y ser un poco más investigativo para poderles sacar la realidad. ¿Sí? Ok, ¿alguien más iba a preguntar algo más? No. Yo, doctor, quería como que corroborar algo, es porque, Dime. digamos, lo de la hemoglobina glicosilada también se lo utiliza, como estaba mencionando, justamente es como para determinar si el paciente ha estado cumpliendo con el tratamiento, pero también se lo utiliza para determinar si es que, digamos, que tienes un paciente y que tiene su ya tratamiento como que hipoglicemiante, pero que por alguna razón el médico decidió cambiarlo. Entonces le prescribe unos nuevos medicamentos. También sirve como para determinar si es que el tratamiento ha estado funcionando, porque a veces el paciente como que no miente y te dice, no, sí lo está consumiendo, y de verdad ha sido muy diligente y lo ha hecho. Pero a veces es posible que el nuevo tratamiento no esté funcionando. No, sí, por supuesto, María Soledad, tienes razón. O sea, también sirve como para corroborar si el tratamiento realmente funciona o no. ¿Sí? En parte yo lo digo por experiencia personal y familiar, ¿no? Yo tengo un panal de azúcar alrededor de toda mi familia, entonces creo que son poquísimos los que no son diabéticos. Entonces, y cada quien es más inventivo e imaginativo que el otro. Entonces, por eso es que les hablaba mucho de esa parte de la valoración de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Ok, sigue, por favor, Marco, no te interrumpo más. Sí, puedes volver al anterior un ratito. Me olvidé de mencionar algo. A veces también existe lo que es una hiperglucemia transitoria. Y esto se puede dar en situaciones agudas, digamos, que pueden estar asociadas al estrés o infecciones graves o una quemadura o un traumatismo. ¿Y por qué provoca una hiperglicemia transitoria esto? Porque esto va a dar lugar a una secreción de hormonas, las cuales van a ser la catecolaminas y el cortisol. Y estas dos hormonas aquí van a antagonizar los efectos de la insulina. Entonces, el diagnóstico de la diabetes solo se puede realizar cuando persiste una hiperglucemia tras resolverse la enfermedad aguda, porque a veces también existen hiperglucemias transitorias. Muchas enfermedades de tipo infecciosas muchas veces, o como bien dijiste, las quemaduras o enfermedades que producen mucho estrés. Incluso el COVID está mostrando algunos pacientes que salen con valores de glicemia altos en una o dos ocasiones y posteriormente se regularizan. ¿Sí? Entonces tienes toda la razón, hay que estar pendiente de eso porque no es con un solo examen que tú das el diagnóstico de diabetes.
¿sí? Entonces, aparte de eso, tú te estás manejando con una enfermedad que se la estás encadenando al paciente el resto de la vida, ¿sí? Entonces hay que estar completamente seguro cuando tú das un diagnóstico de diabetes siendo un médico general o un médico internista, porque si tú no sabes cómo va a reaccionar el paciente, ¿sí? Y hay muchas personas que pueden entrar en grados de depresión o que pueden entrar en cosas incluso más allá por un diagnóstico a veces dado apresurado. Entonces hay que tener mucha cautela, ¿no? Estos diagnósticos, o sea, obviamente no es como diagnosticar, no es como darle a una persona la noticia de un cáncer o de un VIH, sí que es mucho más duro, pero igual tú a una persona le das un diagnóstico de una diabetes o de una hipertensión en donde saben que van a tener que estar encadenados a un medicamento el resto de su vida, igual puede afectarlos y cada persona es un mundo distinto y tú no sabes cómo van a reaccionar. Entonces hay que estar completamente seguros con la cantidad de pruebas necesarias y con la cantidad de veces necesarias que sean para repetir un examen de Ya con esta última diapositiva termino, ya pueden descansar. Y en cuanto a la clasificación, es importante mencionar que todas las variantes de diabetes, todas las que hay, tienen que tener un rasgo en común. Y este rasgo en común va a ser lo que es la hiperglucemia. Entonces, en cuanto a los sistemas de clasificación de esta enfermedad, se basan por dos cosas: por el momento de la aparición de la enfermedad o el tipo de tratamiento. Y los sistemas de clasificación etiológicos más actuales, la mayoría de los casos de diabetes se pueden incluir en dos grupos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, como vemos en el cuadrito que está ahí, en el pequeño esquema. Y la diabetes tipo 1 va a ser una enfermedad autoinmunitaria que va a ser caracterizada por la destrucción de las células beta. Es decir, si hay una destrucción de las células beta, va a haber una carencia absoluta de la insulina. Por eso en esa imagen, no sé si la ven, ahí dice insulina, que es como un triangulito morado. En la diabetes tipo 1 no vemos ese ahí porque hay una carencia absoluta de la insulina. Mientras que la diabetes tipo 2 se debe a una combinación de la resistencia periférica a la acción de la insulina o una respuesta secretora inadecuada de las células betas pancreáticas. Es decir, va a haber una deficiencia relativa de insulina. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Por eso es que muchas veces se dice que en la tipo 1 es porque no hay, ¿sí? Entonces es porque no hay. Mientras que en la tipo 2 es como el que está náufrago en medio del océano, ¿sí? Te estás muriendo de sed rodeado de agua, ¿ya? Entonces, pero es agua que no te sirve para quitarte esa sed. Eso es más o menos el asunto con la diabetes tipo 2, ¿sí? Porque a la larga sí termina habiendo déficit en la producción pero el factor principal de todo es el que tienes insulina e incluso en las partes iniciales de la enfermedad tienes exceso de insulina, pero no la puedes aprovechar y no la estás usando y no la puedes usar y te mantienes con niveles elevados de glicemia y es como estar de náufrago en medio del mar, muriéndote de sed rodeado de agua salada, que no te sirve, ¿sí? Ok, chicos, les va a quedar un foro de actividad, ¿sí? A los dos grupos en práctica. Nuevamente, es un foro de actividad en relación a terminología de anatomía patológica, ¿sí? Para que quede reforzado completamente eso que tiene que ver con la terminología y que no existan confusiones. Por favor, que no existan confusiones. Quiero que los conceptos queden muy, muy claros y muy, muy fijados, ¿sí? Ayer casi que me ahorco con papel higiénico o me corto las venas con tostito, pero me consultaron con una biopsia gástrica con un diagnóstico de una metaplasia intestinal, ¿sí? Y el tratante le había dicho al paciente que tenía cáncer. ¿Ya? Entonces, por favor, los conceptos tienen que estar muy, muy bien fijados, muy, muy bien fijados. Entonces, me consultaron de un caso
que no es paciente mío, que no es, sino de un caso más bien de un familiar, de una amistad. Y esa persona estaba realmente asustada. Estaba realmente asustada porque con una gastritis bélico. Son conceptos que tienen que estar muy, muy bien fijados, porque son conceptos básicos. Sí, con cosas así. Sí. Semanal que van a buscarme al laboratorio a decirme, oiga, pero y van a los tratantes y te dicen, oiga, pero aquí hay una descripción con un montón de cosas. Y yo lo que quiero saber es si es cáncer o no. Entonces, son cosas que deben estar muy, muy bien fijados y muy, muy claros en ustedes, ¿sí? Porque vuelvo y les repito que esperemos que los cometan ustedes, ¿sí? Ok, chicos, entonces les va a quedar puesto un foro. No sé si existe alguna pregunta más con respecto a lo que se ha hablado hoy en la clase, ¿sí? ¿Todo está claro? ¿O existe alguna duda? Y si existe alguna duda, ¿para qué Marcos la conteste? Doctor, o sea, tengo una pregunta muy aparte de todo, ¿no? Que tiene que A ver ver, con y sobre el COVID, porque yo estaba leyendo sobre las vacunas y todo, y quería saber si es que estaba contradictorio ponerle vacunas a una persona diabética. son personas que son o sea, que tienen una predisposición mucho más allá a tener infecciones, a tener muchas complicaciones. Sí. Voy nuevamente al caso personal que hace un momento lo mencioné. Mi familia en general es un panel de azúcar, ¿sí? Todo el mundo medio mundo tiene diabetes. Y yo rogaba el momento en que a todos aquellos que son mayores les haya tocado el turno de vacunación. Y afortunadamente casi todos están vacunados. Yo considero que es necesario vacunarse. ¿Sí? Realmente tiene que haber una contradicción realmente bien fijada, como por ejemplo problemas de coagulación o ese tipo de cosas, como para decir no se vacuna. Pero en general todos deberían vacunarse. Y si me van a preguntar cuál es la vacuna óptima para, la que haya. La que en este momento esté disponible, esa es la vacuna óptima para. ¿Sí? No les va a impedir que se infecten. Es más, algunos compañeros míos por andar chistosos ya con muy poca protección ya están contagiados nuevamente y después de 2 dosis de Pfizer. Sin embargo, no te va a dar una enfermedad grave y no vas a terminar en terapia intensiva, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Lo más importante, obviamente, es que se sigan cuidando y que ya no se siga propagando este bicho, pues, ¿no? Pero sí puedes volverte a contagiar, ¿sí? Entonces, pues a uno le toca andar cubierto completamente todo de nuevo, nuevamente, pero ya no es tanto porque a ti te vaya a dar algo grave, sino porque vas a llegar a casa y tienes hijos menores de edad o tienes familiares que no se han vacunado, ¿ya? Y los pones en riesgo a ellos. ¿Ok? Listo. No sé si hay alguna duda más. ¿No? Doctor, una ¿Estamos? consulta. Sí, El claro. foro recién lo va a cargar en práctica, ¿verdad? Lo voy a cargar en la práctica de los dos grupos, sí, para que quede, porque el horario que tenemos de este fin de ¿Hasta qué hora semana es podremos horario de contestar el foro? Disculpen. Se los dejo todo el día. Sí, se los dejo todo el día, porque realmente